En uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, cuando la fe había sido sustituida por sistemas, acuerdos e ídolos, Dios levantó a un hombre sin nombre importante, sin posición y sin prestigio. Elías no surgió para entretener, sino para revelar quién gobierna realmente cuando todo parece perdido. Su vida expone el enfrentamiento entre el Dios vivo y la fe acomodada, entre el fuego público y el silencio que restaura el corazón. Si buscas comprender cómo actúa Dios en tiempos de crisis, cómo usa a hombres frágiles para cumplir propósitos eternos y qué revela esto sobre tu propia fe, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que necesita esta verdad hoy. Ahora abre el corazón, aquieta el alma y comencemos. La primera aparición de Elías en las Escrituras no viene acompañada de explicaciones, antecedentes ni credenciales. Él surge hablando y eso es suficiente. En un tiempo en que Israel ya no escuchaba la voz de Dios, el Señor levanta a un hombre cuya autoridad no está en su origen, sino en la palabra que porta. El silencio profético había sido quebrado, y no por un sacerdote del templo ni por un líder reconocido, sino por alguien procedente de una región despreciada. Espiritualmente, este detalle es decisivo. Dios estaba revelando que su acción no depende de las estructuras que los hombres consideran legítimas. El escenario era de colapso, idolatría patrocinada por el Estado, corrupción religiosa generalizada y un pueblo que ya no distinguía al Señor de los dioses paganos. La aparición de Elías no es un evento aislado, sino una señal clara de que Dios aún gobierna, incluso cuando todo parece perdido. Su simple presencia confronta la idea de que el cielo estaba en silencio. Cuando Elías anuncia que no habría lluvia ni rocío, el impacto va más allá de la crisis climática. Aquella palabra alcanza directamente el corazón del sistema espiritual que dominaba a Israel. Baal era exaltado como señor de la fertilidad y de las estaciones, pero Dios expone su falsedad al suspender aquello que él prometía controlar. La sequía se convierte en una revelación pública. Solo el Señor gobierna la creación. Al mismo tiempo, Dios comienza a enseñar algo fundamental al propio profeta. Elías es retirado del escenario público y llevado al ocultamiento, aprendiendo que quien confronta a una nación primero necesita depender en secreto. La provisión sobrenatural no es un premio, sino una lección diaria de sumisión. Mientras la tierra se seca, Elías aprende que la fidelidad no elimina la necesidad de confiar continuamente. Así, desde el inicio, Dios revela que su obrar une juicio y cuidado, autoridad y formación, confrontación externa y transformación interior. El período de ocultamiento de Elías junto al arroyo no es un detalle secundario, sino parte esencial de la revelación que Dios estaba construyendo. Mientras Israel buscaba soluciones en alianzas políticas y rituales vacíos, el profeta aprendía que la verdadera sustentación no depende de la estabilidad externa. Dios lo alimenta de manera improbable, dejando claro que su provisión no está limitada a medios convencionales. Espiritualmente, esto comunica que el Señor gobierna incluso sobre aquello que parece improbable o contradictorio. Elías no controla la fuente ni elige el método, simplemente permanece donde Dios lo colocó. Cuando el arroyo se seca, no es señal de fracaso divino, sino de transición. El mismo Dios que sustenta también mueve. Así, Elías aprende que la obediencia no es estática y que la fe verdadera exige disposición para seguir incluso cuando los recursos anteriores cesan. Dios no estaba formando solo a un mensajero público, sino a un hombre interiormente dependiente. La ida de Elías a la casa de una viuda extranjera profundiza aún más esta revelación. En un tiempo de hambre extrema, Dios elige sostener a su profeta por medio de alguien que, a los ojos de Israel, no tendría ningún valor espiritual o social. Esta elección revela el carácter soberano de Dios, que no se somete a fronteras étnicas ni a expectativas religiosas humanas. La viuda vive al límite de la supervivencia y aún así es llamada a confiar en la palabra del Señor. El milagro de la provisión continua no elimina la escasez alrededor, pero afirma que Dios permanece presente incluso en el escenario de la pérdida. Aquí, Dios revela que su fidelidad
fidelidad no se restringe al pueblo de la alianza institucional, sino que alcanza a quienes responden con fe. Elías es testigo de que el obrar divino no está confinado al territorio, al templo o a la tradición. El Señor gobierna sobre todas las vidas, incluso aquellas olvidadas por los sistemas religiosos. La experiencia de Elías en la casa de la viuda no se limita a la provisión material, sino que avanza hacia una revelación más profunda sobre la vida y la muerte. Cuando el hijo de la mujer enferma y muere, toda la lógica de la promesa parece derrumbarse. Espiritualmente, este momento expone una tensión central de la fe: confiar en Dios cuando aquello que él sostuvo parece desmoronarse. Elías no ofrece explicaciones fáciles ni fórmulas religiosas. Se vuelve al Señor, reconociendo que solo Dios tiene autoridad sobre la vida. La restauración del niño no se presenta como un espectáculo, sino como una afirmación clara de que el Dios de Israel es el Dios vivo, diferente de los ídolos silenciosos. En este episodio, Dios revela que su soberanía no se limita a la naturaleza o a la provisión, sino que alcanza el límite último de la existencia humana. Elías aprende que el poder que confronta a las naciones también se manifiesta en ambientes simples, donde la fe es probada en el nivel más íntimo del dolor. Con el regreso de Elías al escenario público, después de un largo periodo de sequía, el enfrentamiento espiritual se vuelve inevitable. El encuentro con Acab revela dos visiones opuestas de responsabilidad espiritual. El rey acusa al profeta de ser el perturbador de Israel, pero Elías devuelve la acusación a su verdadera raíz: la infidelidad del propio rey y del pueblo. Dios estaba dejando claro que el caos no nace de la palabra profética, sino del rechazo a ella. Este momento marca una transición decisiva. El tiempo del silencio y de la formación da lugar al tiempo del enfrentamiento directo. Elías no habla en nombre propio ni propone negociaciones. Señala el núcleo del problema espiritual: el intento de servir a dos señores. Dios estaba preparando al pueblo para una decisión inaplazable. La fe ya no podía ser superficial ni dividida. El Señor estaba a punto de revelarse de manera inequívoca, no para impresionar, sino para exponer la verdad. El desafío propuesto en el Monte Carmelo no surge como un espectáculo religioso, sino como una exposición necesaria de la verdad. Elías convoca al pueblo fuera de la pasividad espiritual y lo coloca ante una elección clara. Espiritualmente, aquel momento revela el costo de la indecisión. El pueblo había aprendido a convivir con la mezcla, manteniendo rituales al Señor mientras adoptaba prácticas paganas. Dios, sin embargo, no acepta una fidelidad fragmentada. La pregunta de Elías no busca información, sino confrontación. ¿Hasta cuándo sería posible permanecer dividido? El silencio del pueblo denuncia la condición del corazón colectivo. Dios estaba revelando que la neutralidad espiritual no existe. O el Señor gobierna u otro ocupa su lugar. El Monte Carmelo se convierte así en un tribunal espiritual donde la verdad sería expuesta públicamente. La larga invocación de los profetas de Baal no demuestra verdadera devoción, sino desesperación religiosa. Cuanto más claman, más evidente se vuelve la ausencia de respuesta. Espiritualmente, esto revela la naturaleza de los ídolos. Exigen esfuerzo, sacrificio y violencia, pero permanecen mudos. Dios permite que el vacío se prolongue para que no quede duda sobre la inutilidad de aquellos dioses. Elías no interfiere ni apresura el proceso, porque sabe que la verdad se sostiene por sí sola. Cuando llega su turno, no recurre a técnicas ni intensifica gestos. Su acción es simple, deliberada y centrada en la restauración del altar del Señor. Antes del fuego hay arrepentimiento. Antes de la manifestación divina hay alineación con la alianza. Dios estaba enseñando que el poder no sustituye a la fidelidad y que ninguna revelación ocurre fuera del fundamento de la obediencia. Cuando el fuego del Señor desciende del cielo, el evento no sirve para exaltar al profeta, sino para restaurar la verdad sobre quién es Dios. La respuesta divina es inmediata, completa e incuestionable, consumiendo no solo el sacrificio, sino todo lo que estaba alrededor. Espiritualmente, esto comunica que el Señor no reacciona con parcialidad ni con vacilación. Él responde para que no quede duda. La manifestación del fuego revela
revela la santidad de Dios, que no puede ser manipulada ni reproducida por el esfuerzo humano. A diferencia de los ídolos, el Señor no necesita ser provocado. Él actúa cuando su gloria está en juego. El pueblo reconoce esta realidad al postrarse, no por emoción momentánea, sino porque la verdad se hizo evidente. Dios estaba revelando que su supremacía no depende de la mayoría ni del consenso cultural. Él es Dios independientemente de la aceptación humana. La reacción del pueblo, sin embargo, no cierra el proceso espiritual. Reconocer la verdad no es lo mismo que permanecer en ella. El juicio sobre los profetas de Baal señala la seriedad de la idolatría y la imposibilidad de coexistencia entre el culto verdadero y el falso. Dios no estaba promoviendo una violencia religiosa descontrolada, sino reafirmando la alianza quebrantada. Luego, Elías anuncia el fin de la sequía, mostrando que el juicio no era el objetivo final. El corazón de Dios siempre fue restaurar. La lluvia que se aproxima no viene por mérito humano, sino como respuesta a la reconciliación espiritual momentánea del pueblo. Elías vuelve a posicionarse en oración, demostrando que el poder público no elimina la dependencia privada. Dios estaba enseñando que las grandes manifestaciones no sustituyen la necesidad continua de intercesión. El cielo se abre, no por ritual, sino por sumisión. A pesar de la victoria pública y de la restauración temporal del pueblo, la narrativa revela rápidamente un contraste profundo entre el poder de Dios y la fragilidad humana del profeta. La amenaza de Jezabel expone que la estructura espiritual de la nación no había sido verdaderamente transformada. El sistema que sostenía la idolatría seguía activo. Elías, que había enfrentado a reyes y multitudes, ahora se ve dominado por el miedo y el agotamiento. Espiritualmente, esto revela que las experiencias extraordinarias no inmunizan al ser humano contra el desgaste interior. Dios permite que esta vulnerabilidad salga a la luz para mostrar que la obra nunca dependió de la fuerza emocional del profeta. La huida de Elías no se presenta como rebeldía, sino como colapso humano. El texto bíblico es intencional al mostrar que incluso los instrumentos más fieles permanecen dependientes de la gracia sustentadora de Dios. La fe verdadera no niega la debilidad, la reconoce delante del Señor. En el desierto, Elías no encuentra reprensión inmediata, sino cuidado silencioso. Dios lo alimenta, le permite descansar y respeta el límite de su condición física y emocional. Esta acción revela un aspecto esencial del carácter divino. El Señor no trata a sus siervos como máquinas espirituales, sino como hombres frágiles. Antes de corregir, Dios restaura. Antes de enviar nuevamente, Él sustenta. El deseo de muerte expresado por Elías no es ignorado, pero tampoco es atendido. Dios responde no con largas explicaciones, sino con presencia fiel. Espiritualmente, esto enseña que el agotamiento no es señal de abandono divino, sino una invitación al reencuentro. El desierto se convierte en un espacio de recalibración del alma. Dios estaba preparando a Elías para una revelación aún más profunda, donde el poder no se manifestaría en el espectáculo, sino en el silencio. La jornada de Elías hasta el monte revela que Dios conduce a sus siervos a revisitar los fundamentos de la fe cuando todo parece confuso. El lugar no es elegido al azar. Se trata del mismo espacio donde el Señor se había revelado a Moisés, estableciendo la alianza con Israel. Espiritualmente, este retorno señala la necesidad de recordar quién es Dios antes de intentar comprender la misión. Elías llega cargado de frustración, sintiéndose solo y fracasado, a pesar de las evidencias del obrar divino. Dios le permite exponer su queja sin interrupción. Este momento no tiene como objetivo informar al Señor, sino revelar el corazón del profeta. El texto muestra que Dios no se intimida con la honestidad de sus siervos. Al contrario, la acoge como parte del proceso de restauración. Antes de corregir la visión de Elías, Dios escucha. La forma en que Dios se manifiesta en aquel monte redefine la comprensión del poder espiritual. El viento fuerte, el terremoto y el fuego no llevan la presencia reveladora del Señor. En cambio, Dios se revela por medio de una voz suave y firme. Espiritualmente, esto comunica que el mismo Dios que actúa de manera pública e impactante también gobierna en el silencio. Elías necesitó
necesitaba aprender que su misión no se sostenía en la intensidad de los eventos, sino en la fidelidad continua a la palabra de Dios. El Señor estaba revelando que su obrar no puede ser reducido a patrones previsibles. No se limita a lo extraordinario ni depende del caos para manifestarse. La voz apacible no disminuye su autoridad, la profundiza. En este encuentro, Dios realinea el entendimiento del profeta, mostrando que la obra divina no termina con una victoria aislada, sino que avanza de forma paciente y soberana. Después de la revelación en el silencio, Dios no concluye la conversación solo con consuelo, sino con dirección clara. Elías recibe nuevas instrucciones que reafirman que la obra del Señor no estaba interrumpida ni dependía exclusivamente de él. Espiritualmente, esto corrige una percepción común en tiempos de crisis, la idea de que todo descansa sobre un solo instrumento. Dios revela que hay otros agentes, otros tiempos y otros procesos en marcha. Al profeta se le recuerda que no está solo, incluso cuando se siente aislado. Esta revelación no disminuye su importancia, sino que redefine su lugar. El Señor gobierna la historia con soberanía absoluta y sus planes no colapsan ante el cansancio humano. Elías aprende que la fidelidad no significa cargar el peso del resultado, sino obedecer aquello que Dios ordena en el tiempo presente. En ese mismo contexto, Dios revela que preservó un remanente fiel en Israel. Esta información no es solo estadística espiritual, sino restauración de perspectiva. Elías había interpretado la resistencia a la idolatría como inexistente, pero Dios muestra que su obra muchas veces avanza lejos de la mirada humana espiritualmente. Esto enseña que el silencio aparente no es sinónimo de ausencia divina. El Señor trabaja en profundidad, formando personas que no ocupan escenarios visibles. La fidelidad del remanente revela que Dios nunca pierde el control de su pueblo, incluso en períodos de decadencia extrema. Para Elías, esta verdad rompe la narrativa del fracaso personal. La misión no fracasó, estaba insertada en un plan mayor. Dios estaba enseñando que el éxito espiritual no se mide por la visibilidad, sino por la permanencia de la verdad en el corazón de aquellos que permanecen fieles. A partir de este reenfoque espiritual, Elías retoma su misión con una comprensión más profunda de la soberanía de Dios. El enfoque deja de ser solo el enfrentamiento directo y pasa a incluir la continuidad de la obra divina a lo largo del tiempo. Dios estaba revelando que su acción no se limita a eventos puntuales, sino que se extiende por procesos históricos que trascienden una generación. Elías pasa a actuar con la conciencia de que es parte de algo mayor que su propia trayectoria. Espiritualmente, esto enseña que la madurez no elimina el enfrentamiento, sino que lo hace más alineado con la voluntad de Dios. El profeta ahora camina con menos urgencia personal y más sumisión al tiempo divino. Su fe deja de estar marcada solo por el fuego del Carmelo y pasa a ser sostenida por la voz que oyó en el silencio. Dios forma en Elías una fidelidad más profunda y menos dependiente de resultados inmediatos. En esta nueva etapa, Elías recibe la incumbencia de preparar a un sucesor. La elección de Eliseo revela que el propósito de Dios no termina en un individuo. Espiritualmente, esta transición señala la importancia de la continuidad de la revelación y de la autoridad espiritual. Elías no ve esta tarea como pérdida de espacio, sino como parte del plan soberano del Señor. Al arrojar su manto sobre Eliseo, reconoce que la obra pertenece a Dios y no al profeta. Este gesto simple comunica una verdad esencial. La fidelidad genera legado. Dios estaba mostrando que su obrar no depende de la permanencia física de sus siervos, sino de la transmisión fiel de la verdad. Elías aprende que glorificar a Dios incluye preparar a otros para continuar aquello que él inició. Así, su misión se expande más allá de su propia vida. La relación entre Elías y Eliseo revela una nueva dimensión de la fidelidad espiritual, la disposición a caminar acompañado después de una trayectoria marcada por el aislamiento. Elías, que había sido formado en el enfrentamiento y en el silencio, ahora aprende a compartir la misión. Espiritualmente, esto demuestra que la obra de Dios madura cuando deja de estar centralizada en una sola voz. Eliseo observa
observa, aprende y sirve, no como sustituto inmediato, sino como alguien en formación. Dios estaba enseñando que la autoridad espiritual no se impone, sino que se reconoce a lo largo del tiempo. Elías no apresura el proceso ni intenta moldear al sucesor a su propia imagen. Permite que Dios haga la obra de preparación. Esta convivencia revela que la fidelidad no está solo en proclamar la verdad, sino en vivir de tal modo que otros puedan aprender a seguirla. A medida que la jornada de Elías se acerca a su fin, se hace evidente que su historia no camina hacia el olvido, sino hacia la glorificación de Dios. A diferencia de otros siervos, Elías no experimenta la muerte de forma convencional. Este desenlace no es una recompensa personal, sino una señal teológica poderosa. Dios estaba revelando su soberanía sobre la vida y la muerte, afirmando que el fin de la misión terrenal no limita su acción eterna. La presencia de testigos refuerza que este evento no pertenece al campo del mito, sino de la revelación. Espiritualmente, el arrebatamiento de Elías apunta a la fidelidad de Dios en preservar aquello que le pertenece. La vida del profeta no termina en silencio, sino en una afirmación clara de que el Señor gobierna hasta los límites últimos de la existencia humana. El arrebatamiento de Elías no cierra su relevancia teológica, sino que amplía su significado dentro de la revelación bíblica. La ausencia del profeta en el registro de la muerte común apunta a algo mayor que un evento aislado. Dios estaba enseñando que su relación con sus siervos no termina en los límites visibles de la historia. Elías se convierte en una señal de que la fidelidad no es anulada por el tiempo ni por la fragilidad humana. Espiritualmente, esto afirma que la obra de Dios no se mide solo por lo que se ve, sino por lo que permanece delante de él. El profeta que confrontó a reyes y sistemas ahora apunta a una esperanza que trasciende la existencia terrenal. Dios revela que la muerte no es soberana y que su propósito no se cierra con el fin del ministerio visible. La presencia continua de Elías en la teología bíblica demuestra que su misión supera a su propia generación. Él reaparece como referencia de fidelidad, celo y autoridad espiritual. Esto revela que Dios construye la historia de la redención de forma progresiva e interconectada. Espiritualmente, Elías representa la continuidad de la voz profética que llama al pueblo al arrepentimiento y a la restauración de la alianza. Dios estaba mostrando que su palabra no se pierde con el tiempo, sino que resurge siempre que el corazón humano se distancia de la verdad. La figura de Elías permanece viva no como memoria nostálgica, sino como advertencia constante contra la acomodación espiritual. Su historia apunta a la constancia del carácter divino en medio de los cambios humanos. Esta permanencia teológica de Elías revela que Dios no actúa solo en momentos aislados, sino que construye patrones espirituales que atraviesan generaciones. La vida del profeta pasa a funcionar como referencia para comprender cómo el Señor lidia con la infidelidad humana y con la restauración de la verdad. Espiritualmente, Elías simboliza el llamado constante al retorno a la alianza, incluso cuando la mayoría elige el alejamiento. Dios estaba mostrando que la verdad no depende de contextos favorables para existir. Permanece viva porque procede de él. El recuerdo de Elías confronta la tendencia humana a normalizar el error cuando se vuelve colectivo. El Señor revela que siempre levanta voces fieles para recordar quién es Él y qué exige de su pueblo. La fidelidad radical del profeta no es un ideal inalcanzable, sino una respuesta posible a la soberanía divina. Al observar el arco completo de la vida de Elías, se hace evidente que Dios actúa de forma intencional tanto en los momentos de fuerza como en los de debilidad. El profeta no es presentado como un héroe infalible, sino como un siervo dependiente. Espiritualmente, esto revela que la autoridad espiritual no nace de la perfección humana, sino de la sumisión continua a la palabra de Dios. Elías confronta a reyes, pero también necesita ser confrontado por el Señor. Anuncia juicio, pero también necesita ser restaurado. Dios estaba enseñando que la obra divina no se sostiene en la imagen pública del siervo, sino en la formación silenciosa del carácter. Esta visión corrige expectativas distorsionadas
Elías sobre el liderazgo espiritual y reafirma que el centro de la historia no es el profeta, sino el Dios que lo llama, sostiene y conduce hasta el fin. La trayectoria de Elías también revela que Dios no se apresura en resolver crisis espirituales de manera superficial. Cada etapa de su vida expone un aspecto del carácter divino que el pueblo necesitaba reaprender. El Señor se muestra santo al confrontar la idolatría, fiel al sostener en el desierto y paciente al restaurar al profeta abatido. Espiritualmente, esto enseña que Dios no actúa por impulsos, sino por propósito. Elías no controla el ritmo de la revelación, solo se somete a ella. Esta verdad confronta la ansiedad humana por resultados inmediatos. Dios estaba mostrando que la transformación espiritual profunda requiere tiempo, confrontación y perseverancia. La vida del profeta se convierte así en un testimonio silencioso de que el obrar divino no puede reducirse a momentos de éxtasis, sino que debe comprenderse como un proceso continuo de alineación con la verdad. Al mismo tiempo, la historia de Elías expone el peligro de la fidelidad aislada, cuando el siervo pasa a medir la obra de Dios solo por su propia percepción. El momento de crisis en el desierto revela que incluso los más celosos pueden distorsionar la realidad cuando el cansancio domina. Espiritualmente, esto enseña que la visión humana es limitada y necesita ser constantemente corregida por la revelación divina. Dios no rechaza a Elías por su fragilidad, sino que lo conduce a ver más allá de sí mismo. El Señor revela que hay más ocurriendo de lo que el profeta puede percibir. Esta corrección no viene como una reprensión dura, sino como una revelación paciente. Dios estaba enseñando que caminar con Él exige humildad para aceptar que no todo será comprendido en el tiempo presente. La fe madura aprende a confiar incluso cuando no ve el cuadro completo. La misión de Elías, vista en su totalidad, revela que Dios trabaja tanto por medio de actos visibles como de procesos invisibles. El fuego en el Carmelo fue público, incontestable y decisivo, pero la transformación más profunda del profeta ocurrió lejos de los ojos de la multitud. Espiritualmente, esto corrige la tendencia humana a valorar solo lo que impresiona. Dios estaba enseñando que la fidelidad se construye en lo cotidiano, en la escucha atenta y en la obediencia persistente. Elías aprende que no está llamado a sostener el peso de la historia, sino a permanecer fiel a la palabra recibida. El Señor revela que su gloria no depende de la intensidad de los eventos, sino de la constancia de la verdad. Así, la vida del profeta se convierte en un testimonio de que Dios actúa con poder sin perder la delicadeza y gobierna con autoridad sin abandonar a sus siervos. Esta comprensión madura redefine la forma en que Elías camina hasta el final de su jornada. No hay prisa ni intento de control. Hay confianza silenciosa en el Dios que dirige el inicio, el medio y el fin. Espiritualmente, esto demuestra que la madurez de la fe se manifiesta cuando el siervo acepta su lugar en la historia sin resistencia. Elías no intenta prolongar su tiempo ni se aferra al papel que desempeñó. Camina consciente de que la obra continuará porque pertenece al Señor. Dios estaba revelando que el verdadero éxito espiritual no está en permanecer, sino en obedecer hasta el último momento. Esta postura final del profeta enseña que la fidelidad no busca reconocimiento, sino descanso en la soberanía divina. La historia de Elías también confronta directamente la forma en que el ser humano lidia con la autoridad espiritual. El profeta no surge para reforzar estructuras existentes, sino para exponer cuando se alejan de la voluntad de Dios. Espiritualmente, esto revela que la verdadera autoridad no nace de la posición, sino del alineamiento con la palabra del Señor. Elías no gobierna, no legisla ni administra instituciones, pero su voz pesa más que el trono porque procede de Dios. El Señor estaba enseñando que ningún liderazgo, por más establecido que sea, está por encima de la verdad. Este principio atraviesa toda la narrativa y permanece relevante para cada generación. Dios revela que su soberanía relativiza todo poder humano y que la fidelidad exige valentía para confrontar incluso aquello que parece incuestionable. Al mismo tiempo, la vida de Elías muestra que esta autoridad espiritual no elimina la necesidad
necesidad de humildad continua. El mismo hombre que confronta a reyes necesita aprender a escuchar en silencio. Espiritualmente, esto corrige la idea de que osadía y sumisión son opuestas. En Dios caminan juntas. Elías solo puede hablar con firmeza porque aprende a callar delante del Señor. Dios estaba revelando que la voz profética nace de la escucha, no de la autoconfianza. Esta verdad redefine el concepto de fuerza espiritual. No se trata de intensidad emocional, sino de alineamiento interior. La vida del profeta enseña que cuanto más alguien es usado por Dios públicamente, más necesita ser moldeado por Él en privado. Al observar el impacto duradero de la vida de Elías, se hace claro que Dios utiliza a sus siervos no solo para resolver crisis inmediatas, sino para establecer hitos espirituales. Elías no erradica definitivamente la idolatría de Israel, pero revela de forma incontestable quién es el Señor. Espiritualmente, esto enseña que el llamado profético no es garantizar resultados permanentes, sino testificar fielmente la verdad. Dios estaba mostrando que la responsabilidad humana es obedecer, mientras que el desenlace pertenece a su soberanía. La fidelidad de Elías no se mide por el comportamiento continuo del pueblo, sino por la integridad con que anunció la palabra recibida. Esta comprensión libera al siervo de la frustración excesiva y lo conduce a una fe más descansada en el gobierno divino. Esta perspectiva redefine también la relación entre fe y tiempo. La historia de Elías revela que Dios actúa en ritmos que frecuentemente desafían la expectativa humana. Hay momentos de acción inmediata y períodos largos de aparente estancamiento. Espiritualmente, esto enseña que la paciencia no es pasividad, sino confianza activa. Elías aprende que el mismo Dios que responde con fuego también trabaja silenciosamente a lo largo de los años. El Señor estaba revelando que la eternidad moldea la historia, y no al revés. Esta verdad confronta la urgencia humana por validación rápida e invita al lector a comprender que la fidelidad verdadera se sostiene incluso cuando los frutos no son inmediatamente visibles. La caminata de Elías también enseña que Dios no actúa solo para corregir comportamientos, sino para revelar quién Él es. Cada intervención divina a lo largo de la narrativa apunta menos al profeta y más al carácter del Señor. Espiritualmente, esto muestra que la revelación precede a la transformación. El pueblo necesitaba reencontrarse con el verdadero Dios antes de cambiar sus prácticas. Elías se convierte en instrumento de esta revelación, no como centro, sino como portavoz. Dios estaba mostrando que la raíz de la idolatría no es solo desobediencia, sino una visión distorsionada de quién Él es. Al restaurar esta visión, el Señor llama a su pueblo de vuelta a la realidad de la alianza. La misión de Elías, por lo tanto, no es solo confrontar el error, sino restaurar el conocimiento verdadero de Dios. Esta revelación continua del carácter divino también redefine la relación entre juicio y misericordia. La sequía, el enfrentamiento en el Carmelo y el juicio sobre los falsos profetas revelan la seriedad del pecado, pero nunca están desvinculados del deseo de restauración. Espiritualmente, esto enseña que el juicio de Dios no es arbitrario, sino pedagógico. Expone el error para abrir camino al arrepentimiento. Elías es testigo de que el mismo Dios que cierra los cielos es el que los abre nuevamente. El Señor estaba revelando que su disciplina no contradice su gracia, sino que la sirve. Esta verdad invita al lector a abandonar visiones superficiales sobre Dios y a reconocerlo como justo y fiel en todas sus acciones. Al considerar la figura de Elías en su totalidad, se hace evidente que Dios elige actuar por medio de hombres comunes para revelar verdades eternas. La ausencia de linaje, posición institucional o prestigio social no limita la acción divina. Al contrario, resalta que el poder pertenece exclusivamente a Dios. Espiritualmente, esto confronta la tendencia humana a asociar la autoridad espiritual con el reconocimiento externo. Elías no representa una élite religiosa, sino la soberanía de Dios que llama a quien quiere, de donde quiere. El Señor estaba enseñando que la eficacia espiritual no nace del origen, sino de la obediencia. Esta verdad permanece válida para todo aquel que desea comprender el obrar de Dios en el mundo. La fidelidad no exige posición,
sino rendición. Esta elección divina también revela que Dios no está condicionado por las expectativas humanas sobre éxito o relevancia. Elías experimenta momentos de triunfo público y períodos de completo anonimato. Espiritualmente, esto enseña que ambos son igualmente instrumentos en las manos de Dios. El profeta aprende que no hay jerarquía entre lo oculto y lo visible cuando ambos se viven en obediencia. Dios estaba revelando que su obra no depende de aplausos ni de validación externa. La verdadera medida de la fidelidad no es la visibilidad, sino la constancia. Esta comprensión madura la fe y libera al siervo de la necesidad de reconocimiento humano. La vida de Elías también ilumina la relación entre obediencia y resultado, mostrando que Dios no subordina su voluntad a la eficacia inmediata de las acciones humanas. Muchas de las palabras proclamadas por el profeta producen efectos limitados en el tiempo, pero permanecen verdaderas delante de Dios. Espiritualmente, esto enseña que la obediencia no es validada por el impacto visible, sino por la fidelidad al llamado recibido. Dios estaba revelando que su palabra no vuelve vacía, aunque sus frutos no sean percibidos de inmediato. Elías aprende a confiar en que el Señor es fiel a lo que prometió, incluso cuando la realidad parece contradecir la esperanza. Esta confianza sostiene al siervo en medio de la frustración y le impide abandonar su misión. Esta comprensión profundiza la forma en que Elías se posiciona ante la historia que no controla. Ya no intenta medir la obra de Dios a partir de sus propios esfuerzos, sino que aprende a descansar en el gobierno divino. Espiritualmente, esto revela que la fe madura no exige garantías, sino que se ancla en el carácter de Dios. El Señor estaba mostrando que la soberanía divina no elimina la responsabilidad humana, sino que la orienta correctamente. Elías permanece fiel porque comprende que Dios no pierde el control en ningún momento. Esta postura final del profeta enseña que la verdadera paz espiritual nace cuando el siervo acepta su lugar limitado delante de un Dios ilimitado. La historia de Elías, al acercarse a su cierre, revela que Dios conduce a sus siervos a un tipo de fe que ya no depende de pruebas constantes. El profeta ya no necesita señales extraordinarias para confirmar la presencia divina. Espiritualmente, esto demuestra que la madurez se manifiesta cuando la confianza permanece incluso sin manifestaciones visibles. Dios estaba enseñando que la fidelidad más profunda nace de la convicción silenciosa, no de la repetición de eventos impactantes. Elías aprende a caminar sostenido por la palabra que oyó y no solo por las experiencias que vivió. Este cambio interior apunta a una fe estabilizada, capaz de permanecer firme independientemente de las circunstancias externas. Este crecimiento también redefine la forma en que Elías comprende el fin de su propia jornada. No hay resistencia ni intento de prolongar lo que Dios decidió concluir. Espiritualmente, esto revela que la obediencia plena incluye saber cuándo cerrar una etapa. El profeta no ve el final como pérdida, sino como parte del gobierno soberano de Dios. El Señor estaba mostrando que la misión cumplida no necesita ser defendida, solo entregada. Esta postura final de Elías enseña que la fe no se aferra al pasado, sino que confía en el Dios que sigue actuando más allá de la propia existencia del siervo. Al observar el lugar de Elías dentro de la revelación bíblica en su conjunto, se hace evidente que su vida apunta a algo que trasciende su propio tiempo. Dios utiliza su trayectoria para enseñar que la fidelidad no es episódica, sino continua, atravesando generaciones. Espiritualmente, Elías se convierte en referencia de una relación con Dios marcada por celo, sumisión y escucha. El Señor estaba revelando que la historia de la fe no avanza por rupturas aleatorias, sino por continuidad de propósito. Elías no cierra un capítulo aislado, sino que integra una narrativa mayor, donde Dios llama, confronta, restaura y preserva. Su vida confirma que el obrar divino es coherente de principio a fin. Esta continuidad revela que Dios no abandona su verdad, incluso cuando los contextos culturales y espirituales se deterioran. Elías surge en un tiempo de decadencia extrema, pero su historia prueba que el Señor permanece activo incluso cuando la fidelidad
parece excepción. Espiritualmente, esto confronta la idea de que Dios depende de ambientes favorables para actuar. El Señor estaba mostrando que su palabra permanece eficaz independientemente del escenario. La presencia de Elías reafirma que Dios siempre preserva un testimonio fiel, aunque pequeño a los ojos humanos. Esta verdad fortalece la fe al recordar que la soberanía divina no está condicionada por el comportamiento colectivo. La vida de Elías también ofrece una clave esencial para comprender la relación entre revelación y responsabilidad. Todo lo que Dios revela exige una respuesta. El profeta no es llamado solo a escuchar, sino a alinear su vida con la palabra recibida, incluso cuando esto implica confrontación, soledad o riesgo. Espiritualmente, esto enseña que conocer la verdad no es un privilegio neutro, sino un llamado a la obediencia. Dios estaba revelando que la revelación nunca es un fin en sí misma, transforma a quien la recibe y confronta a quien la rechaza. Elías vive bajo este peso santo, no como carga destructiva, sino como expresión de una relación real con el Dios vivo. Esta responsabilidad espiritual también se extiende al pueblo que presencia la acción de Dios por medio del profeta. Las señales, enfrentamientos y provisiones no tenían como objetivo impresionar, sino conducir al arrepentimiento. Espiritualmente, esto revela que Dios no fuerza la fidelidad, sino que la convoca. El Señor estaba mostrando que la respuesta humana sigue siendo necesaria, incluso ante evidencias claras de su soberanía. La historia de Elías deja claro que los milagros no sustituyen el compromiso continuo con la verdad. Esta comprensión confronta la tendencia humana a buscar experiencias sin transformación. Dios llama a su pueblo no solo a reconocer su poder, sino a vivir bajo su gobierno. A medida que la narrativa se acerca a su desenlace, se hace claro que la historia de Elías no fue preservada solo como registro histórico, sino como instrucción permanente para la fe. Dios estaba revelando que la relación con Él exige integridad, no fragmentos ocasionales de devoción. Elías vivió en un tiempo en que la fe competía con otras lealtades, y su vida expone la imposibilidad de servir a dos señores. Espiritualmente, esto sigue siendo actual. El Señor continúa confrontando toda forma de fe acomodada, llamando a su pueblo a una entrega real y consciente. La trayectoria del profeta muestra que la fidelidad no es resultado de circunstancias ideales, sino de una decisión continua de permanecer alineado con la verdad revelada. Este llamado a la integridad espiritual conduce al lector a una reflexión inevitable sobre su propia postura delante de Dios. La vida de Elías no invita a una admiración distante, sino a una evaluación silenciosa. Espiritualmente, Dios estaba enseñando que cada generación necesita responder a la misma pregunta fundamental: ¿quién gobierna el corazón humano? Elías no resuelve esta cuestión por otros, solo la expone con claridad. El Señor revela que su soberanía no se impone por la fuerza, sino que se afirma por la verdad. La respuesta humana sigue siendo decisiva. Así, la historia del profeta continúa resonando como invitación y advertencia, llamando al lector a reconocer que la fe verdadera no solo se confiesa, sino que se vive. Al final, la vida de Elías revela que Dios actúa con absoluta libertad y propósito, sin someterse a las expectativas humanas sobre cómo debería funcionar la fe. El profeta no recorre un camino lineal de crecimiento constante, sino una jornada marcada por altibajos, victorias y fragilidades. Espiritualmente, esto demuestra que Dios no descarta a sus siervos por causa de sus limitaciones, sino que los conduce a través de ellas. El Señor estaba mostrando que su fidelidad no depende de la estabilidad emocional ni de la fuerza continua del instrumento. Elías permanece útil porque permanece sumiso. Esta verdad confronta la idea de que solo los fuertes son usados por Dios. La Escritura revela que Dios actúa poderosamente por medio de hombres que reconocen su dependencia. Este reconocimiento de la fragilidad humana ante la soberanía divina conduce a una comprensión más profunda de la gracia. Elías no es sostenido por mérito, sino por elección y cuidado. Espiritualmente, esto enseña que la gracia no elimina la responsabilidad, sino
sino que la hace posible. El profeta continúa obediente no para ser aceptado, sino porque fue llamado. Dios estaba revelando que la obediencia verdadera nace de la relación, no del miedo. Esta dinámica redefine la forma en que el lector comprende la fidelidad cristiana. No se trata de desempeño, sino de permanencia en Dios. La vida de Elías da testimonio de que la gracia sostiene hasta el final a quienes se rinden al gobierno del Señor. Al contemplar el arco completo de la vida de Elías, se hace evidente que Dios se revela como Señor del tiempo, de la historia y del corazón humano. Nada en su trayectoria es accidental. El llamado, el enfrentamiento, el silencio, la caída y la restauración forman un único movimiento pedagógico divino. Espiritualmente, esto enseña que Dios no trabaja solo para corregir acciones, sino para formar percepciones verdaderas sobre quién Él es. Elías aprende que el Señor es soberano sin ser distante, poderoso sin ser impersonal y fiel incluso cuando el siervo vacila. Esta revelación redefine la fe como respuesta consciente a un Dios que gobierna con propósito y gracia. El lector es llevado a percibir que conocer a Dios transforma no solo decisiones puntuales, sino la forma entera de ver la vida, el sufrimiento y la esperanza. En el silencio que cierra la narrativa, permanece una verdad que no se impone, sino que se establece con profundidad. Dios actúa poderosamente por medio de hombres frágiles que se rinden completamente a su voluntad. La historia de Elías no termina con explicaciones detalladas, sino con una afirmación clara de la soberanía divina. Espiritualmente, esto invita al lector a una reflexión que prescinde de palabras excesivas. El mismo Dios que levantó a Elías continúa gobernando el tiempo presente. La fidelidad exigida sigue siendo la misma. El llamado continúa activo. Esta verdad no solo informa, sino que transforma, reposicionando el corazón delante de Dios, del tiempo, de la fe y de la propia vida.